David Copperfield, de Charles Dickens. Cuando un autor describe uno de sus libros como su hijo favorito, ello es notable, y tal es el caso de David Copperfield. El enorme trabajo publicado por entregas entre 1849 y 1850 y del entonces autor inglés más leído es, sin duda, su novela más famosa y popular. En ella, narra la historia de un niño que tras superar su infancia difícil se convierte en un miembro respetable de la sociedad. El joven David Copperfield pasa una temporada terrible en casa de su padrastro, aguanta los abusos en la escuela y el humillante trabajo infantil antes de escapar a casa de su tía en Dover. Allí cambia su vida. Asiste a la escuela de un maestro bondadoso, se convierte en un famoso periodista y escritor y finalmente se casa con su amiga de la infancia. Numerosas tramas secundarias esbozan una imagen detallada de la época. A lo largo de su vida, David conoce a una gran variedad de personas, como el excéntrico James Steerforth, la amable familia Peggotty y los Micawber, pero también a aduladores intrigantes como Uriah Heep. Esta novela, muy autobiográfica de Dickens, es una de las mejores obras del realismo inglés. David Copperfield es la novela más conocida y popular de Charles Dickens. De manera impresionante, el libro muestra cómo un joven inteligente y sensible experimenta el mundo duro y traicionero de los adultos. La obra combina elementos de las novelas de aprendizaje y picaresca. La evolución de David es muy autobiográfica. David Copperfield tiene una infancia difícil. Su padrastro, el señor Murdstone, convierte su vida en un infierno. Después de la muerte de su madre, Murdstone acomoda al joven David en su empresa y lo envía a una escuela donde lo golpean a diario. David huye de casa de su tía Betsy. Algunos años después estudia Derecho y se enamora de la alegre Dora. Se casan y su infortunado matrimonio termina con la temprana muerte de Dora. Más tarde, David se da cuenta de que él y su amiga de la infancia, Agnes, están destinados el uno para el otro. El ahora respetado escritor se casa con ella. La novela está narrada con gran sensibilidad psicológica desde la perspectiva en primera persona del protagonista. Las reacciones a la novela fueron, sin excepción, positivas. En la actualidad se considera un clásico de la novela juvenil. Pasamos ahora a la estructura y al estilo de la obra. Originalmente, el total de 64 capítulos de David Copperfield apareció en 20 episodios mensuales. La novela se puede dividir en dos partes. La primera, hasta el momento en el que David se va a Londres. Es una especie de recuerdo de la propia infancia de Dickens y resulta en gran parte autobiográfica. A partir de ese momento, la obra se convierte en una novela de aprendizaje que analiza la creciente maduración de David hasta su transformación en escritor. Dickens incluyó 4 capítulos retrospectivos en los que el protagonista hace una pausa para repasar su pasado y entender sus objetivos. Como perspectiva narrativa, Dickens elige casi exclusivamente al narrador en primera persona. Desde el famoso capítulo introductorio, pasando por su propio nacimiento hasta el final feliz, sabemos todo desde el principio de vista del propio David. Vemos el mundo a través de sus ojos. Sin embargo, en algunos puntos, como ciertas narraciones más largas o cortas, se abre la posibilidad para que otros personajes tomen la palabra. El estilo y la capacidad expresiva del narrador van cambiando con sus diferentes etapas de vida. Por consiguiente, el joven David examina el mundo en gran parte de manera poco crítica, mientras que más adelante cae en juicios más diferenciados. Pasamos pues a los planteamientos de la interpretación. Dickens
retrata al personaje principal, David Copperfield, como un niño inocente, amable y algo ingenuo. A pesar de su infancia difícil, David conserva un corazón puro y una honestidad encantadora. No obstante, a veces muestra una pronunciada conciencia de clase al diferenciarse de las personas de otras clases sociales. Él no es, de ninguna manera, totalmente bueno, sino un personaje ambivalente. La rectitud, evidentemente, es considerada por Dickens como particularmente provechosa. Solo quien no es demasiado frívolo, a diferencia de, por ejemplo, Dora, puede ser feliz. De ahí que también David desarrolle su carácter solo cuando controla sus emociones. Dickens con frecuencia utiliza pares de personas para contrastar los dos extremos de un carácter en particular. Por ejemplo, tanto Jane como Murdstone, como la tía abuela Betsy, son figuras de autoridad para David. Una, sin embargo, lo trata mal y es de corazón duro, mientras que la otra es amable y muy responsable. Puesto que Dickens había planeado su novela desde un principio como una novela por entregas, la trama mantiene un ritmo constante. Hoy se hablaría de situaciones de suspenso. Los episodios individuales siempre terminan con alusiones sobre el desarrollo posterior, crean tensión y animan a seguir leyendo. Sobre el autor. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Lamport, cerca de Portsmouth, uno de los 8 hijos de un pagador de la Armada. Como la familia vivía más allá de sus posibilidades y el padre no pudo cubrir sus pagares, la familia fue remitida a la prisión de deudores. Charles, de 12 años, se convirtió en trabajador auxiliar en una fábrica para poder mantenerse a sí mismo. Las vivencias del trabajo infantil traumatizaron al niño e impregnaron gran parte de su obra literaria. Cuando la familia fue liberada gracias a una herencia del padre, Dickens pudo continuar su educación. A los 15 años entró como empleado en un bufet de abogados. Poco después ascendió a reportero del Tribunal y del Parlamento. En 1836 se casó con Catherine Hogarth, la hija de un colega periodista. Cuando publicó su serie de episodios Los papeles póstumos del Club Pickwick en 1936-1937, ganó rápidamente fama en toda Inglaterra. La siguiente novela fue Oliver Twist y después, entre 1849 y 1850, Dickens trabajó en David Copperfield.